Bienvenidos a Ronnie Analiza. La invasión a Ucrania terminará con el poder militar ruso. Los tres escenarios de la ofensiva rusa en el Donbass y la resistencia de los ucranianos. La guerra se alarga en el tiempo y en el espacio. Putin intentará consolidar su posición en el este y en el sur de Ucrania en las próximas semanas. Si Occidente entrega las armas prometidas, la defensa ucraniana se vería fortalecida y podría reconquistar territorio. Se avecinan unas semanas extremadamente difíciles. La aplicación práctica de los acuerdos recibidos y por los nuevos armamentos, la formación y la logística llevan tiempo. Y Rusia ya ha consolidado sus fuerzas para una ofensiva a gran escala en el este de Ucrania, advirtió el ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov. Serán 3 o 4 semanas decisivas. De acuerdo al nivel de resistencia se encuentren, las fuerzas rusas agrandarán o achicarán el círculo de la ofensiva. Será una campaña lenta. Los rusos ya lo tienen claro y saben cómo tienen que proceder de aquí en adelante en esta nueva guerra de desgaste. El objetivo de las tropas del Kremlin es cerrar el círculo en la región del Donbass, liberando, según ellos, las provincias enteras de Donetsk y Lugansk, donde ya dominan esos enclaves desde 2014. De esa manera, creará un corredor en forma de media luna, uniendo los puertos estratégicos de los mares de Azov y del Mar Negro con la península de Crimea hacia el sur y el Donbass hacia el norte. Si lo consigue, la intención de Vladimir Putin es crear allí una Ucrania del Este, de hecho, que pasará a formar parte de la gran madre Rusia. Si las fuerzas ucranianas reciben a tiempo el armamento pesado que ya prometieron entregar a Estados Unidos y la Unión Europea, tienen muchas posibilidades de desbaratar el plan diseñado por Putin y hasta reconquistar las zonas separatistas de Donetsk y Lugansk e incluso la península de Crimea. Las tropas de ocupación rusas están registrando algunos de los mismos problemas que tuvieron en el noreste ucraniano cuando se vieron obligados a desistir de su plan de conquistar Kiev. A pesar de estar mucho más cerca de la frontera de su país y con territorios controlados, las líneas de suministros siguen siendo deficientes. También continúan los informes de la baja moral de las tropas y los actos de indisciplina. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el canciller Sergei Lavrov anunciaron el jueves que la segunda fase de la operación en Ucrania está en marcha. Los funcionarios ucranianos están de acuerdo. La guerra entró en una fase crucial. Todo está concentrado en la rica zona del Donbass, con enormes reservas de carbón y el corredor industrial más importante de Europa del Este. El ejército ruso y las fuerzas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tienen la iniciativa, pero aún no lograron avances decisivos. El hecho de que los preparativos de Rusia se prolonguen no es ninguna sorpresa. Hay demasiado en juego para actuar precipitadamente. Esta vez harán las cosas con mucho detenimiento y con mucha planificación. Al fin y al cabo, el siguiente movimiento de las fuerzas rusas determinará probablemente el resultado de la guerra. No tenemos que olvidar que sí, evidentemente hay un avance en la toma de algunos pueblos al sur de Kharkiv y al norte de Donetsk y Lugansk, también otras poblaciones dentro de la región de Zaporilla. Es la conclusión de los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra en Washington. En los últimos días, nada de lo que ocurrió en el Donbass se pareció a la batalla decisiva que se había predecido. Todavía hay importantes obstáculos, importantes en el camino del objetivo declarado por Rusia de crear un puente terrestre a Crimea. Las fuerzas del Kremlin aún no acumularon el armamento suficiente para la ofensiva. Tampoco tienen las tropas necesarias como para conquistar un territorio, dejar allí destacamentos para asegurarlos y milicias frescas para continuar el avance. La experiencia en las zonas conquistadas como la ciudad de Kherson sigue siendo muy traumática para los rusos. Los civiles se les enfrentan y tienen resistencia potente. Si bien, lamentablemente, la situación de Kherson es algo que todavía no se ha visto por parte del mundo, hay informes que dicen que es mucho peor que en Bucha. Porque evidentemente la población ucraniana no se va a dejar. Sin embargo, no tienen el armamento y no tienen el apoyo suficiente como para enfrentarse a soldados armados con armas automáticas y de alto calibre
y que por supuesto las van a usar contra la población civil totalmente desarmada. Mientras tanto, el ejército ucraniano también está reforzando sus fuerzas en la región. Buena parte de las defensas que estaban en los alrededores de Kiev fueron desplazados al Donbass. También fueron incorporados nuevos combatientes de las milicias populares que a esa altura ya tuvieron experiencia de combate. Por ahora, el secretivo generalato ucraniano no dio señales de necesitar mayor cantidad de combatientes en el frente. Se sabe que cuentan con unas brigadas internacionales de más de 20.000 soldados, en su mayoría con gran experiencia de combate, que fueron incorporados a la estructura del ejército. También reforzaron la defensa aérea con la incorporación de helicópteros que ingresaron por las bases estadounidenses en Alemania y vía Polonia. Los datos disponibles no proporcionan suficientes pistas para indicar exactamente cómo va a ser la campaña, pero puede armar 3 escenarios posibles que dependen de las ambiciones que tengan los rusos y de su capacidad militar. Son planes de máxima y de mínima con respecto al control del territorio. No hay dudas de que el deseo de Putin es controlar el Donbass lo antes posible para declararse triunfador con un gran desfile militar en el día de la victoria de Moscú el 9 de mayo. Eso parece ya a estas alturas estar totalmente descartado, pero Putin espera estar antes de junio en una posición de menor debilidad de la que tiene ahora por si tuviera que ir a una negociación. Estos son los posibles escenarios de acuerdo a una variedad de fuentes militares rusas, ucranianas, estadounidenses, británicas y canadienses, que expusieron sus posiciones en diferentes sitios especializados en defensa y en las redes sociales, particularmente exmilitares de alto rango con conocimiento en el terreno que publican, especialmente en la red social Telegram. Escenario 1. El Gran Cerco. En este escenario, el ejército ruso atacaría desde el norte, desde su cabeza de puente al sur de Izium, a través de Barvinkov, y desde el sur, desde el área alrededor de Velika Novosilkaya y Ualiepole, en un intento de rodear a todas las tropas ucranianas del Donbass. Sería una operación más abarcativa en territorio y que demandaría el mayor esfuerzo bélico. ¿Cuáles son los pros de esta decisión? Si Rusia estuviera con el éxito, sería un paso significativo hacia sus principales objetivos políticos: tomar el control de la totalidad de los territorios de Donetsk y Lugansk y derrotar a una parte importante del ejército ucraniano. Rodear y tomar prisioneros a decenas de miles de soldados ucranianos daría al Kremlin una clara ventaja a la hora de cualquier negociación con Kiev. ¿Y cuáles son los contras de esta decisión del Gran Cerco? Por el momento, las probabilidades de que una operación de este tipo tenga éxito son escasas. Para llevar a cabo un plan de tal envergadura, las tropas rusas no solo tendrían que atravesar más de 120 kilómetros mientras luchan contra el ejército ucraniano, sino que también tendrían que crear una retaguardia fiable, ya que Ucrania podría lanzar contraataques desde Kharkiv, Poltava, Dnipro, Zaporilla por un lado y desde Slaviansk y Kramatorsk por otro. Según los datos del Pentágono, unos 90 grupos tácticos de batallones rusos, es decir, entre 70.000 y 90.000 soldados, incluidas las tropas que actualmente siguen ocupadas en Mariupol, pueden participar en la operación para tomar el Donbass. Esto claramente no es suficiente para rodear a un grupo de un tamaño comparable y rendirlo. Una ofensiva de este tipo también supone el traslado de las tropas que están ahora controlando Mariupol. Escenario 2. Un frente dividido. En este escenario, Rusia lanzaría operaciones consecutivas de menor envergadura con el objetivo de romper las defensas de Ucrania y debilitar su ejército en el este del país. Los pros de esta decisión sería que Rusia, al tener la iniciativa, podría enfrentarse a las tropas ucranianas con fuerzas superiores en múltiples áreas, podría tomar una zona que serviría de protección de los enclaves separatistas y lanzar desde allí bombardeos sobre las ciudades de Dnipro y Zaporilla. Los contras: este enfoque no garantizaría una victoria militar rápida ni ningún triunfo político importante para el Kremlin. Por el contrario, podría conducir a una guerra de desgaste que posiblemente daría a Ucrania la ventaja. Y finalmente, el escenario número 3, un pequeño cerco. En este escenario, Rusia intentaría
romper el frente con ataques hacia la cabeza de puente ucraniana al sur de Izium, a través de Slaviansk y Kramatorsk, y desde la zona de Donetsk. Los pros: en contraste con el primer escenario, este enfoque no requeriría que Rusia estirara tanto su ejército. Si tuviera éxito, el Kremlin estaría mucho más cerca de lograr sus objetivos políticos. Los contras es que el ejército ruso tendría que atravesar las zonas fortificadas ucranianas en torno a Kramatorsk en el norte y Donetsk en el sur. El éxito no estaría ni mucho menos garantizado y podría acarrear todas las consecuencias de los dos primeros enfoques combinados: el agotamiento de las fuerzas rusas y las pérdidas por los contraataques ucranianos en los flancos de Rusia. La guerra de los 3 días planteada por Putin ya entró en su tercer mes y podría alargarse por 3 años. Siempre se sabe cuándo comienzan las guerras, nunca cuándo terminan. El resultado de lo que sucede en el Donbass nos podría aproximar a un calendario mucho más realista. Así que desde el punto de vista militar existen interesantes perspectivas. Ucrania tiene a su favor aspectos subjetivos como la moral de sus soldados que están peleando por su tierra y por su libertad. Y de igual manera el subidón anímico que significa la llegada de armamento en cantidades enormes que están llegando desde los países de Europa y desde los Estados Unidos. Además, los ucranianos están en su casa, es decir, que conocen la zona y básicamente es como si jugaran de local. Por otro lado, los rusos no tienen ya una importante moral. Todos están alicaídos y no tienen ganas de pelear. Por otro lado, saben que están haciendo atrocidades, entonces hay muchos debates entre ellos mismos. Algunos que no les interesa hacer estas atrocidades y a otros que sí. Entonces tienen ahí actos de indisciplina y eso repercute también en más aumento de la baja moral. Y finalmente están peleando en un territorio desconocido. La mayoría de los soldados no conocen el lugar, no saben los pormenores del terreno donde se estaría peleando. Y por supuesto eso afecta. Ahora, desde el punto de vista militar, por supuesto, Rusia tiene una capacidad armamentista sumamente superior a la de Ucrania. Pese a que están llegando refuerzos armamentistas para Ucrania, no se pueden igualar a los de Rusia, especialmente por aquellos que significan los misiles que tiene Rusia. Los misiles rusos son bastante destructivos y ya se ha demostrado en muchas oportunidades en toditas las ciudades de Ucrania. Pero por supuesto eso no desmotiva a los ucranianos, ya que los ucranianos con poco armamento han demostrado que le pueden hacer un frente importante a las acciones rusas. Ahora dependerá mucho de las capacidades estratégicas y del armamento para ver si es que se puede retomar ciudades, especialmente Kherson y Melitopol, para de ahí en más embarcarse hacia Mariupol y hacia Donetsk y Lugansk, que no están del todo libres de los ataques de los rusos. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.